En el estudio pasado quedamos en que habíamos llegado ya a la parte donde había un cumplimiento en el plan de salvación, cuando llegó el periodo del tiempo de que se tenía que cumplir, que Jesús tenía que subir, ascender al cielo y sentarse a la diestra del Padre de acuerdo al plan que ya Dios había escogido para ese momento. En este tiempo que tenemos que entender la dispensación de los tiempos, que no es nada más que el periodo de tiempo exacto en donde esto se tenía que cumplir, es lo que venimos estudiando. Vamos a entrar en la parte donde Jesús ya sube y desciende el Espíritu Santo. Pero antes de que entendamos esto, vamos a ver si podemos ir un momentito a Marcos en el capítulo 16 y el versículo 15. En Marcos en el capítulo 16 y el versículo 15 podemos ver una manifestación, pero quisiera que entendamos esto con las Escrituras, no porque yo le digo cuáles son las condiciones que requiere Dios y el motivo por el cual Dios las requiere para que el pueblo o la iglesia sea investida, ungida con la lluvia tardía, que es el poder del Espíritu Santo para proclamar el mensaje que Dios le quiere dar, para que ella dé al mundo. Vamos a poner esto bien claro. La iglesia, para que la iglesia se le dé al mundo. Vamos a tomar un ejemplo de cómo es que esto funciona. Apocalipsis capítulo 1. Antes de irnos a Marcos 16, solo para que podamos ver el mejor ejemplo que les puedo dar. Apocalipsis capítulo 1, el versículo 1, en donde habla bien claro cómo es que esto tiene que ser. ¿Por qué es que la iglesia tiene que ser? Vamos, dice que ¿qué? La revelación de Jesucristo. ¿La revelación de quién? De Jesucristo. Pero entonces explica que ¿quién se la dio? El Padre. Dios le dio. ¿Y para qué se la dio? Para manifestársela a los siervos de Él, las cosas que tienen que suceder pronto. Y la declaró, y esta es la parte que vamos a usar como ejemplo, enviándola por medio ¿de quién? De su ángel. El Apocalipsis es escrito ¿por quién? Por Juan. En este libro no estamos hablando del Evangelio según San Juan, ni estamos hablando de primera, segunda y tercera de Juan. Estamos hablando revelación de Jesucristo a Juan. Por lo tanto, Juan aquí es profeta, no apóstol. No deja de ser apóstol, no deja de ser santo, no deja de tener los atributos que ya recibió como siervo de Dios. Pero aquí él está en visión. Y Jesús se la dio enviándosela por medio de Gabriel, porque Juan está viendo, pero no entiende, porque todo está simbolizado. La profecía está expresada, manifestada en forma de símbolos. Gabriel viene a explicarle a Juan y dice que Gabriel fue enviado ¿por quién? Por Jesús. Gabriel, el ángel de Dios, es enviado por Jesús, quien el Padre le dice a Jesús que envíe. Hasta ahí estamos claros. Ahora, Gabriel le dice a Juan, pero le da una instrucción exclusiva. ¿A quién es que Juan se la tiene que dar? Dice la palabra de Dios. Enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Por eso es que Juan es profeta, él está en visión. Ahora, bienaventurado el que lee y oye las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan lo recibe de Gabriel. Gabriel lo recibe de Jesucristo. Jesucristo lo recibió del Padre. Ahora Juan, ¿por qué es que la iglesia sabe esto? Porque Juan se le pide que le escriba a las 7 iglesias, que son los 7 periodos de tiempo de la historia de la iglesia. Esto ya lo hemos estudiado. Ahora, ese mismo proceder, perdónenme, alguna agua por favor.
esa misma forma es la que no ha cambiado nunca en todas las escrituras, el método que Dios usa en el plan de salvación, especialmente cuando estamos hablando de profecía. La profecía siempre viene de las instrucciones que el Padre le dio al Hijo, que el Hijo le da a su ángel, que su ángel va al profeta. Ese mismo ángel se le presentó en la profecía del nacimiento de Jesús. ¿A quién? A María. Ese mismo profeta, ese mismo ángel se le presentó al nacimiento de Juan el Bautista. ¿A quién? A Zacarías, el papá de Juan el Bautista. Y así sucesivamente. El ángel es enviado, el ángel lleva el mensaje de Jesucristo a su profeta. Y su profeta entonces, el libro de Zacarías, ¿por quién fue escrito? Por Zacarías. Entonces, ese es el mismo proceder de Dios durante toda la escritura. Ahora estamos en el tiempo del fin, en donde en Marcos capítulo 16, el versículo 15, dice, Marcos 16, versículo 15, dice la palabra de Dios. Y él les dijo, espérate, estoy en Mateo y en Marcos, perdónenme. Marcos 16, versículo 15. Y les dijo, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Si es a toda criatura y a todo el mundo, quiere decir que ese mensaje ya se le dio a la iglesia. La iglesia es quien va a hacer esto. Dice Jesús que y por todo el mundo y predicar a toda criatura el evangelio. Aquí ya él le está hablando a la iglesia. Ella es la que tiene que hacer esto. La iglesia son los apóstoles, es la primera iglesia primitiva, es la que en las 7 iglesias es la iglesia de Éfeso. De acuerdo a las 7 iglesias que están interpretadas en la revelación de Dios al Hijo, el Hijo a su siervo, su ángel a su siervo Juan, quien escribe a las 7 iglesias y empieza en el primer periodo de la historia de la iglesia, como la conocemos, que es la iglesia primitiva, que es la de los apóstoles. Aquí le está hablando Jesús a ella. Entonces ella tiene que, ¿qué? Predicar el evangelio al mundo entero. Ahí no dice solo los judíos, ahí no dice al pueblo de Israel, ahí dice a toda criatura. Por lo tanto, en Zacarías, en el capítulo 4 y el versículo 6, también se hace una presentación similar a esa, que la podemos buscar. Vamos a ver. Zacarías capítulo 6, le da la orden de predicar el evangelio, pero entonces le dice cómo es que tiene que ser. Vamos a buscarlo. Zacarías 4, versículo 6, dice la palabra de Dios, ¿qué? No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea, la iglesia fue llamada a dar un mensaje, pero no le dijo que ella lo tenía que hacer porque era el pastor. Porque era Pedro, porque era Juan. ¿Era por qué? Porque Juan, Pedro, la iglesia primitiva tenía que tener un método, una forma. Son instrucciones estrictas. No le dijo, vete y llámate a Egipto y llámate a Siria y fórmate un ejército y obliga a la gente a que escuchen el mensaje que yo te doy con un ejército. No, y le está diciendo bien claro, no con ejército. Le dijo, no, yo no quiero que tú tampoco vayas y obligues a la gente a que vengan a mí. No con fuerza, sino con mi espíritu. Es imposible que la iglesia dé el mensaje por la fuerza humana. Ese es el mensaje de Dios para la iglesia del tiempo del fin, la Odisea, la que Él está llamando, que Él quiere limpiar, la que Él quiere purificar, porque Él la quiere investir, llenarla de la lluvia tardía. El Espíritu Santo, ¿qué es? Lo que estamos estudiando. Entonces, en Josué, en el capítulo 1 y el versículo 9, hay también otra implementación. ¿Quién me lo puede buscar? Vamos, Josué. Mira, léemelo. No. Vamos a usar la Biblia, por favor. Josué, sí, dímelo. Mira que te mando, ¿qué? Que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque estaré contigo. Pero es lo que te oigamos, por favor. Porque yo lo tengo, pero yo lo quiero escuchar duro. Que te oigan. Mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente, porque yo estaré contigo. O sea,
que no hay por qué temer a lo que hagan, digan o dejen de hacer, porque dice y promete que Él estará con nosotros. Ese mensaje para darlo sin miedo, ese mensaje para que no importa lo que digan, que mira que allá, que mira que acá, que están diciendo, que están haciendo, que vamos, nada de eso nos debe de temer, nada de eso nos debe dejar que rapidito cerremos las puertas y dejemos de dar el mensaje, porque pasa algo. Ese mensaje Dios no lo está dando simplemente porque Dios quiere que tú sepas, es porque va a venir una persecución. Pero Dios quiere que tú no le tengas miedo, que no importa lo que pase, esfuérzate y sé valiente, porque yo estoy contigo. ¿Por qué? Porque no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. El Espíritu Santo es el poder máximo de Dios. La lluvia tardía manifestada en su espíritu va a estar con aquellos que van a dar este mensaje. El Señor ha prometido definitivamente que la proclamación del mensaje del tercer ángel, que es el mensaje a esa iglesia de la Odisea, que ella tiene que proclamar, se convertirá pronto en un fuerte pregón. La finalización gloriosa de la tarea de evangelizar a todo el mundo está asegurada por una serie de declaraciones divinas que estamos leyendo, que son a la vez promesas y profecías. El ángel de Apocalipsis 18, al cual se lo representa descendiendo del cielo con grande potencia, ilumina la tierra entera con la gloria de Dios y hace que en breve tiempo toda nación, tribu, lengua y pueblo conozcan la verdad y hagan su decisión. Ese es el tercer ángel. Eso es lo que necesitamos entender. Somos un método de Dios para usar, para dar ese mensaje. No eres tú, no soy yo, no es el ser humano. Es imposible. Necesitamos la lluvia tardía, la fuerza, el poder de Dios en nosotros. Ahora, la consumación de la obra del Evangelio es una tarea inminentemente divina. Dios lo ha prometido y Él tiene amplios recursos para realizar esta obra. No nos tenemos que preocupar, porque se va a realizar la obra. El mensaje se va a dar. Vamos a tener ángeles poderosos a nuestro lado. Vamos a tener el poder del Espíritu Santo. Vamos a poder, aunque tú no te parezca esto, vamos a hacer obra, resucitar muertos, todo. Ahora, también tenemos que entender esto. Satanás también va a ser una imitación de este poder falso. Así como tiene un día falso que ha implementado en la mente de esos que están en las tinieblas, que son los que tenemos que llamar a salir de ellas, de acuerdo a Apocalipsis 18:4, con el mensaje de Apocalipsis 14:6. Pero Apocalipsis 3 nos está diciendo que no estamos listos, que estamos mal, que estamos dormidos, que nos encontramos tibios y Él nos va a escupir de su boca, nos va a vomitar. La tibieza de la que Cristo está hablando es que estamos más en el mundo que en la iglesia. Ese es el problema. Eso es lo que yo quiero que tú entiendas. Que no se trata de lo bien, de lo mal, de lo que tú haces, de lo que tú dejas de hacer. Se trata de tu estado espiritual. El que no puede aceptar ni recibir el Espíritu Santo, porque Él no puede morar en ti, porque estás lleno de inmundicia, estás lleno de orgullo, de vanidad, estás lleno de yo. Ese es el problema que tiene la iglesia. Entonces, para eso vamos a ver que el llamado, los métodos, el propósito de Dios está en esta última generación, la última iglesia, para que ella lo cumpla. Eso somos tú y yo. Te guste o no te guste, naciste en el tiempo de ese mensaje. El mensaje de los tres ángeles, donde dice que el juicio de Dios para este mundo ya comenzó.
Dice Daniel 7 que el anciano de días se sentó, los libros fueron abiertos. Y luego vino uno como el Hijo del Hombre y entró, y a él se le entregó la gloria, el reino y el poder sobre todas las cosas que explica Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Todo fue subyugado bajo sus pies. Explica Lucas que ascendió y se sentó a la diestra del Padre. Lucas 3, el versículo 22, el versículo 23. De todo esto ya lo hemos estudiado. Ahora el punto es el siguiente. Jesús, cuando vino el cumplimiento del tiempo, abandonó un cuerpo de carne, regresa a su lugar inicial de donde vino, como Dios, y envió a Dios en el Espíritu, quien es Él mismo, pero en el Espíritu. Ahora Dios viene a morar en la mente y en el corazón de cada uno que recibe ese llamado, que es el llamado para la Odisea, la iglesia que Él quiere usar para que lleve el mensaje que Él quiere dar a un mundo que está en tinieblas en el tiempo del fin, que es este. Cuando ese mensaje se termine, se acabó el tiempo de la gracia. No va a haber más perdón de pecado. Por lo tanto, ya no va a haber más salvación. Y el mundo necesita saber eso, porque la mayor parte del mundo han sido dirigidos con un mensaje erróneo, con un mensaje equivocado, con un engaño por parte del enemigo de Jesús, que se llama Satanás, quien ha cambiado el día verdadero y ha puesto un día en su lugar, quien ha cambiado el mensaje y ha puesto un mensaje totalmente diferente, quien habla de que cuando tú te mueres vas para el cielo, vas para el infierno, quien habla de la inmortalidad del alma, quien habla de que el representante de Cristo es el Papa, quien habla de que el Espíritu Santo no existe, quien habla de que es una esencia, todas estas doctrinas que están en la mente de estas personas como tú y como yo, que aman a Dios, han creído, están en un lugar donde la doctrina que se llama el vino de Babilonia ha sido implementada en su mente, ha sido llevada a su corazón y aman a Dios con la luz que ellos tienen, pero no se van a qué. Tú no te puedes salvar si tú no aceptas a quién. Al verdadero Jesús. Estás aceptando a un Jesús falso. Estás aceptando un día falso. Estás aceptando una doctrina falsa. Dios nos llamó para que le demos esa luz y ellos no tengan justificación de que porque yo no lo sabía. Pero si no lo damos, la sangre de ellos caerá sobre nosotros. Ese es el dilema donde nos encontramos como iglesia, como pueblo de Dios. El tiempo donde estamos es el impartimiento del Espíritu Santo. Vamos a ver si podemos entender eso. En el Deseado de toda la gente, es un libro escrito por una señora que se llama Elena G. de White, profeta de Dios, llamada para un tiempo a que escribiese estas grandes verdades para darle luz a la iglesia en el tiempo en que ella fue llamada, que somos nosotros, dice la palabra de Dios. El Espíritu Santo era el más elevado de todos los dones que podía solicitar de su Padre para la exaltación de su pueblo. El Espíritu iba a ser dado como un agente regenerador. Y sin esto, el sacrificio de Cristo habría sido inútil. El poder del mal se había estado fortaleciendo durante siglos. Y la sumisión de los hombres a este cautiverio satánico era asombrosa. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la deidad, el Espíritu Santo, que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. El Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. El trabajo que hizo Jesucristo solamente puede tener un producto, una consecuencia por el poder del Espíritu Santo aceptado luego y después. Una trabaja con la otra. Sin una, la otra no puede existir. Dice ella. Dice que ¿qué? El Espíritu es el que purifica el corazón. Por el Espíritu llega a ser el creyente, partícipe
de la naturaleza divina. Vamos a pararnos un momentito ahí. Cristo ha dado su espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal, hereditarias y cultivadas, y para grabar su propio carácter en su iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Tú no tienes una justificación que yo nací de un papá que era un brujo, que era espiritista, que era esto, que era lo otro. O no, que yo nací de esa manera, a mí no hay quien me cambie. Esa justificación no existe, porque el Espíritu Santo vino a cambiar eso, si se lo permitimos. Esa es la que es ¿qué? Hereditaria, la que es cultivada, que a ti te gusta pecar, que a ti te gusta aquellas cositas que dice la palabra de Dios que no se deben de hacer, y por años y años y años las he estado practicando y ya no hay quien te las quite. Es que yo soy así, hermano, a mí no hay quien me cambie. Eso también es una falsa justificación, porque Dios ha enviado el Espíritu Santo para que te saque eso, pero se lo tenemos que permitir. Quiere decir que lo que Jesús hizo en la cruz, que tú lo viste, que tú lo pudiste apreciar, porque derramó sangre, se vio su crucifixión, existió como persona en la carne, como un ser humano, no hay duda de ello. El Espíritu Santo, que no se ve, que es invisible, que viene a morar dentro de ti, no afuera, tus ojos no lo pueden ver, va a cambiar la justificación que es cultivada y la que es heredada. No importa, no hagas cualquier cosa que hayas hecho, Él la puede cambiar. Eso es lo que te está queriendo decir. Por eso es que vino. Quiere decir que lo que Jesús hizo en la cruz, si el Espíritu Santo no te saca, no te cambia, no tiene el poder de hacer eso, de nada sirvió. Porque lo que Jesús hizo fue abrir la puerta para la salvación. El que te da la convicción de esa salvación, el que te dice que tú eres un pecador, el que te muestra el pecado, el que te ilumina con la verdad que está escrita, inspirada por Él, es el Espíritu Santo. Entonces no puedes aceptar a Cristo a menos que tu mente y tu corazón sean convertidos a creer esa verdad. Entonces, ahí es donde estamos actualmente. El cumplimiento del tiempo vino cuando el derrame del Espíritu Santo, que comenzó en el día de Pentecostés. Esa fue la lluvia temprana. Estamos esperando la lluvia tardía. Esa lluvia tardía va a ser el máximo poder del Espíritu. Inmensamente. Dice que 3.000 en un día, 5.000 en otro día. Cuando venga la lluvia tardía, no van a ser 5.000 ni 3.000, van a ser millones en un día, con el poder del Espíritu que se va a predicar. Ese mensaje de los tres ángeles, al mundo que está en esas tinieblas de la doctrina de Babilonia. El vino de Babilonia, doctrinas falsas, días falsos. Él va a dar el convencimiento, porque es Él en la mente y el corazón de la persona que está escuchando. No tú, no yo, sino el poder de Él en ti es el que va a lograr eso. Por eso es que lo necesitamos. Ese es el mismo poder que te convenció a ti para que hoy estás aquí. Que el mundo no es, que aquel papa no es, que aquella iglesia no es, que es ¿quién? Cristo y Cristo crucificado. Solamente en Él hay salvación. Eso es lo que tú crees, por eso estás aquí. Ellos no lo saben, ellos no lo entienden. Ellos aman a Dios, así como tú y yo amamos a Dios. Y están dispuestos a cualquier cosa, pero están equivocados en la forma en que fueron enseñadas. Muchos de nosotros venimos de ahí, crecimos en esa doctrina. Hoy conocemos la verdad. Es hora de compartir esa verdad, iluminar esas tinieblas con la luz que se te dio. Pero esa luz te llegó por una porción del Espíritu que fue derramado en tu bautismo. Ahora, dice la palabra de Dios que te va a dar la máxima porción, el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan de Eliseo? Que Elías iba a ser ascendido al cielo, y Elías le dijo que él quería una doble porción del Espíritu que él tenía. Y Elías le dijo, bueno, si tú me ves, cuando yo sea ascendido, va a ser concedida esa petición. ¿Han estudiado bien el ministerio de Eliseo? Recibió la porción que Elías le prometió por medio del Espíritu Santo. Entonces nosotros necesitamos entender que ese poder, dice la sierva del Señor, va a ser multiplicado en el tiempo del fin. Vamos a ser transportados
en el Espíritu a lugares inaccesibles al ser humano, pero por el Espíritu vamos a poder llegar, así como Felipe llegó donde el eunuco, en el camino a Emaús. ¿Se acuerdan? ¿Dónde estaba él? En Jerusalén. ¿Cómo fue llevado allá? No fue en un jet, fue llevado en el Espíritu. Jesús es bautizado, se levanta del río Jordán y dice que en el Espíritu fue llevado al desierto. Explícame esa parte, si Jesús tenía un helicóptero también. El punto que tenemos que entender es que es un poder que está dentro de ti y se va a magnificar en su máxima potencia, que es lo que estamos tratando de explicar. Necesitamos ese poder, pero necesitamos cumplir con las condiciones para poder recibir ese poder, que son las que te estamos hablando. Esas condiciones requieren, vamos a ver, entre las últimas palabras de Jesús estaba el encargo de esperar el prometido bautismo que iba a venir después de su partida. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: ¿oíste de quién? De mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El libro de los Hechos, en el capítulo 1, los versículos 4 y 5. Aquel que bautizaría a los seguidores con el Espíritu Santo era el ejemplo viviente de todo lo que Él desea incorporar en nuestras vidas. Lo que Él hizo allí es lo que Él quiere hacer con nosotros. Escucha bien. El Espíritu Santo engendró a Jesucristo. Creció bajo el poder y la tutela del Espíritu Santo. Al cruzar el umbral de su ministerio, fue ungido en forma especial por el Espíritu para el servicio de su ministerio. Con el poder del Espíritu vivió su vida sin pecar, realizó sus milagros y enseñó sus principios. Se levantó de los muertos por el poder del Espíritu que había en él. De la cuna a la tumba, el Espíritu Santo vivió dentro de él. Estamos hablando de un Cristo en la carne, de Dios entre nosotros, que vivió, nos dio un ejemplo, 33 años en este mundo, en la carne, y por el Espíritu no pecó. Hizo todo lo que hizo. Te está diciendo a ti, me está diciendo a mí, que ese mismo poder es el que te quiere dar a ti y a mí, para que hagamos lo que hizo Él con aquellas tinieblas que aún están en el tiempo del fin. Luego de que Él ascendió, subió al cielo y venció a esas tinieblas que ahora están bajo sus pies, incluyendo el último enemigo, la muerte. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué tenemos que hacer eso? Porque Jesús no lo hizo de una vez. Porque el plan de Dios tenía unas condiciones. Era que Él iba a permitir que el ser humano creado a imagen y semejanza de Él tomase su propia decisión. Le dio el libre albedrío. Como dijimos al principio, no con ejército, no con fuerza, sino por su espíritu. Él no quiere que nadie venga obligado, Él no quiere que nadie sea forzado. Él quiere que voluntariamente le entreguemos todo nuestro ser, tu mente, tu corazón. Dicho sea de paso, es propiedad de Él. Y mira, te dice, bueno, vino otro que reclama ser Dios y Él quiere ser el que va a tomar mi lugar, según lo que Él ha hecho. Y tenemos evidencia de eso. Conocemos la revelación en el cielo, conocemos Apocalipsis 12:7, conocemos todas las profecías. Él tiene un ministerio terrenal también, porque la lucha es entre el bien y el mal. O es con Satanás o es con Jesús. No hay otro camino. Si no escoges a Jesús, ya escogiste a Satanás. Punto. Ahí estás ejerciendo tu libre albedrío. Bueno, yo no quiero aceptar a Cristo. Esa gente están locos.
No habla más que de un Cristo que viene, pero nunca llega. ¿Cuántos años hace que estoy escuchando eso? Porque la misericordia, la gracia, la bondad, el amor de Dios está permitiendo que tu mente todavía le dé tiempo a pensar bien las cosas y tomes la decisión por Él, para que te puedas salvar. Porque Él quiere que todos se salven y vengan al arrepentimiento y que ninguno se pierda. Por eso es que Cristo no ha venido. Ahora, ese Espíritu Santo es el que va a dar, ¿qué? La luz que necesita tu mente, que necesita tu corazón, para que tú puedas discernir, entender el propósito que Dios tiene contigo. Porque esto es individual. Porque, espera, te voy a hacer una preguntita bien sencillita, no me tienes que contestar. Dios llamó a toditos a que fueran pastores. Y dio dones a los hombres, dice el Espíritu. Para que unos sean, ¿qué? Pastores, otros. Cada uno tenemos un llamado dentro del plan de salvación. ¿En qué? En referencia a ser copartícipes con Cristo en salvar a un mundo que se perdió. La oveja perdida. ¿Se acuerdan de las 99 que dejó en el redil? Esos son los demás mundos que dejó en el redil, que nunca cayeron, que están sanas, que están salvas, que no tienen ningún león rugiente buscando que las vaya a devorar. Porque de ellas nunca aceptaron esa mentira. Ellas nunca cayeron. Quien cayó fuimos nosotros. Nosotros somos la que se perdió. La oveja que se perdió es el planeta Tierra, el que Él vino a salvar, el que Él vino a redimir. Por lo tanto, necesitamos entender que tú estás tan perdido como lo está Satanás si tú no te vas con Cristo. Punto. Si Cristo viene y tú te quedas, te perdiste. ¿Cómo evitar eso? El Espíritu Santo, que por medio del mensaje que va a dar, la gente que Él va a usar, como usó a Adán, como usó a Enoc, como usó a Matusalén, como usó a Noé, Él va a usar a hombres de Dios, como usó a Elías, como usó a Eliseo, como usó a Juan el Bautista, como usó a Samuel, para que den el mensaje para el tiempo que nos tocó vivir y tú también te puedas salvar y salgas de esas tinieblas en que tú te encuentras. Eso es lo que estamos tratando de explicar, pero para que puedas recibir esa porción del Espíritu que te va a proveer la herramienta necesaria de poder, para tú poder hacer eso, tú tienes que cumplir con esas condiciones. Y esas condiciones son las que estamos buscando que podríamos hacer ahora. Si hizo todo esto con Cristo, y ya vemos que el Espíritu Santo ha sido absolutamente localizado, ubicado como que es una verdad real. ¿O hay algo de falacia aquí? ¿Hay algo que yo haya dicho que tú no entiendas, que no sea por medio de las Escrituras, que tú estás confundido y tú quieres que yo repita? Levanta la mano. El punto está en que todo lo que estamos haciendo por medio de las Escrituras es explicar el propósito de Dios contigo, conmigo, para el tiempo que nos tocó vivir. Pero no individualmente, sino como iglesia primero y después individual. Que la iglesia es la que fue llamada. Se la dio Gabriel a Juan y Juan se le pidió que le escribiera a las 7 iglesias. Por lo tanto es la iglesia, pero de la iglesia, acuérdate de esta parte que es bien importante. Solo va a haber un remanente. No toda la iglesia va a participar, porque gran parte lamentablemente se va a perder porque no quiere salir de esa tibieza que se encuentra, porque le gusta la carne, le gusta la concupiscencia, le gusta el pecado, ese secreto que se cree que nadie sabe, pero que un ángel está escribiendo y escribiendo y escribiendo, y eso todo está escrito en el libro de la vida. Y cuando pase por el tiempo del juicio, todo eso va a estar en contra de él. Ese se va a quedar y es adventista del séptimo día desde que nació. Y tiene la base, los fundamentos de las 28 doctrinas que tienes tú, que tengo yo. Tiene la luz del santuario, tiene la luz del día del Señor, el sábado. Pero no está en el Espíritu de Dios para poner en práctica en su vida esas creencias que son amar a Dios y obedecer todos sus mandamientos en el testimonio de Jesucristo. ¿Qué es lo que dice Él? Apocalipsis 19:10. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. Eso es lo que estamos estudiando, la profecía. Esta es la única forma que vamos a entender esto. Porque si no fuese por las profecías, no tuviésemos este entendimiento, no tuviéramos esta luz. No entenderíamos qué es el plan de salvación, el plan de redención, el sacrificio de Cristo. Porque es que Cristo estaba mejor si se iba.
Vamos a ir a un lugar, a ver si podemos aclarar ese punto. Necesitamos entender que nuestro Señor Jesucristo tenía un dilema. El punto de que los que ven a Cristo en su verdadero carácter y lo reciben en el corazón, tienen vida eterna. Por el Espíritu es como Cristo mora en nosotros. Y el Espíritu de Dios recibido en el corazón por la fe es el principio de esa vida eterna. Deseado de toda la gente, página 352. Les voy a decir el gran secreto de todos. Vamos a Juan, al capítulo 14. Y vamos a buscar los versículos 16, 18 y 23. Para que ustedes puedan ver que no hay justificación ninguna. Simplemente esta parte no te va a gustar. ¿Sabes lo que pasa contigo? Que tú no quieres. No hay otra motivación. Te lo voy a explicar con la Biblia. Yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Escucha ahora esto. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. ¿Cuántos? ¿Qué dice ahí? ¿Quién me puede aclarar ese punto? Vamos a ver. Estás como tú estás porque tú quieres. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo, Jesucristo y el Padre moran en ti. Eso es lo que dice ahí. Por lo tanto, toda justificación humana que tú puedas conseguir, tú la puedes tirar a la basura. Porque tienes el poder del Padre, el poder del Hijo, el poder del Espíritu Santo en ti ahora mismo, luego de Pentecostés para acá. Esa es la promesa que Él hizo. Esa promesa se cumplió en el día de Pentecostés. Ahora lo que tú tienes que hacer es permitir que Él saque lo que tú le llamas yo y entre Él a morar en ti. Amén. Y empiezas lo que se llama santidad, que es el propósito del Espíritu Santo. Él vino a hacerte santo como Él es santo. No hemos querido, no se lo hemos permitido. ¿Sabes por qué? Porque nos gustan las cosas del mundo, la concupiscencia, los deseos de la carne, que es con lo que combatimos día a día, pero no logramos vencer. ¿Por qué quieres vencerlo tú? Tiene que ser Él en ti. Para que eso se vaya, Él tiene que venir y sacarlo. No se lo estás permitiendo. Tenemos y estamos como estamos porque no permitimos que Dios obre en cada uno de nosotros. Si quieres, vamos a estudiar qué pasó durante los 10 días que Jesús asciende al cielo. Se quedan los apóstoles en el aposento alto solos. Imagínate tú, ¿qué le dijo Jesús? No hagáis nada hasta que yo envíe el Consolador. Lo acabamos de leer. Hechos capítulo 1, versículos 1, 2 y 3. Cuando venga el Consolador, Él os hará entender todas las cosas. Ahora vamos a ponernos en la perspectiva de los apóstoles. Vamos a decir nosotros, este es el aposento alto. Jesús se acaba de ir al cielo. Ayer, el día 40 de los 50 días de Pascua a Pentecostés. 2 de las primordiales fiestas del año de Éxodo capítulo 12 que Dios le da por medio de Moisés al pueblo de Dios. Los 490 años donde Dios separa a un pueblo especial para que dé este mensaje que tú y yo estamos dando hoy en un tiempo totalmente diferente. Es el de evangelizar al mundo, a toda nación, pueblo, tribu y lengua por medio del testimonio de ellos. Que no hicieron.
Negaron lo último que Dios quiso hacer con ellos con el aprendimiento de Esteban. Esto ya lo estudiamos. Pero ahora, ayer Jesús se fue. Lo vimos. Estábamos ahí. Los ángeles nos dijeron, ese mismo que ustedes vieron subir, así mismo lo verán bajar. Es lo último. Y lo último que Jesús le dice, yo voy a enviar el Consolador. Eso fue ayer. Yo voy a enviar el Consolador. No hagan nada. Quédense en el aposento. Y les dijo también, velad y orad. ¿Sí? Estamos en el aposento alto toditos. Viene el día primero. Y no viene la promesa. 24 horas juntos en un lugar, orando, estudiando las escrituras, especialmente las profecías. Pero acuérdate de una cosa que no se te puede olvidar, para que no te justifiques. En Juan 20:22 nos dio una porción de esa promesa, el Espíritu Santo, el soplo del Espíritu, que era el que iba a empezar a trabajar en nosotros, los que estamos en el aposento alto, en esos 10 días. ¿Qué hicieron ellos? Ahora, pero lo que ellos hicieron no es tan importante como lo que no hicieron. ¿Qué fue que qué? No perdieron la fe, a pesar de que por 9 extensos, largos días no llegó el Espíritu Santo. No hubo ese cambio. No vieron absolutamente nada que no vieron el día antes que Jesús se fue. En el tiempo que estamos viviendo hoy, nosotros, en este lugar, encerrado por 10 días, orando, estudiando, ¿crees que nadie va a apostatar? ¿Cómo estamos hoy? Mira cómo estaban ellos. Yo quiero que tú te pongas en ese lugar. ¿Cómo estaba? Vamos a hablar primero de Juan, el hijo del trueno. Juan y Jacobo, los dos hermanitos, bonitos ellos, lindos. Los hijos de la señora. Esos dos, vamos a hablar de esos dos. Uno quería sentarse a la derecha, en el trono de Jesús, no en cualquier lugar. Él quería la derecha, el otro quería la izquierda. No solamente eso, su madre tiene la osadía de preguntarle a Jesús, ¿qué tal si cuando tú vengas en tu reino tú sientas a mí uno a la derecha y otro a la izquierda? Porque ellos son tan lindos. ¿Ah? Fíjate de quiénes estamos hablando, que están en el aposento alto. Ellos no han cambiado, son los mismos. Tenemos a uno que se llama Pedro, que dijo vamos a ver, ese andaba con una espada. ¿Tú sabes lo que pasó? Le explica la sierva del Señor en el deseo de toda la gente, que cuando Pedro sacó la espada para el soldado le quiso cortar la cabeza. Lo que pasa es que él era pescador, él no era guerrero, y falló tanto que solo cogió la oreja. ¡Léelo! Pero quiso cortarle la cabeza al soldado que vino de parte de los alguaciles, de los fariseos. Que no era guerrero, él era pescador. Él no tenía ninguna destreza de guerra, nada. Es que la sacó y quiso ser plomero cuando lo único que él sabía era la electricidad. Entonces, esos son de los que estamos hablando en el aposento alto. Yo quiero que tú te pongas en el lugar de ellos, ponte los zapatos de ellos. A ver si tú y yo no estamos igual. No hemos querido. Por cualquier cosa nos irritamos unos con los otros. Criticamos. Buscamos la falta y siempre estamos buscando lo que hace el hermano para tirárselo en la cara, para que él se enoje, para que él se irrite, que tú sabes que eso va a pasar, porque tú lo has visto antes. Es el defecto de carácter que él tiene. No hablas a Dios por él, no buscas apartarte cuando viene esa oportunidad, te quedas callado y déjalo quieto que se le pase, porque Dios está hablando en él. ¡No! Lo quieres hacer tú quieres hacer el trabajo de Dios. Esto no te gusta, yo sé que no, a mí tampoco. Yo soy uno de ellos. Pero el Espíritu Santo quitó todo eso. Y ya no eran ellos, sino Dios en ellos. Dice que sacó todo y vino y se llenó en el día de Pentecostés de ellos. Ellos se llenaron. Dice que en el día de Pentecostés la lluvia temprana que comenzó, fueron llenos del Espíritu. ¿Has estudiado con calma la predicación de Pedro? Para que tú puedas ver el cambio de aquel muchachito que primero que nada era un cobarde, porque huyó, negó a Cristo 3 veces, quien dijo que hasta la muerte iba con él, pero era un cobarde. Lo explica la sierva del Señor en el deseo de toda la gente. Pedro era un tremendo cobarde.
Cuando vino el Espíritu se llenó de un poder que le dijo a los fariseos: ustedes quienes lo crucificaron, en la cara, ahí se lo dijo. Léelo. Este mismo Pedro que lo había negado, pero había sido vindicado por el poder de ese Espíritu. Había venido y le había hablado. Pedro fue vindicado por Jesús, fue puesto en un lugar, esperó la lluvia tardía que estaba por venir, que es el principio de la que nosotros tenemos que esperar, la que nosotros tenemos que preparar, la que tenemos que estar. ¿Cómo estaban ellos? Unánimes en oración, estudiando las profecías. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estoy yo? Todos los días estamos orando los unos por los otros. O aprovechamos el más mínimo tiempo que tenemos para hacer cositas que tú sabes que no le gustan a nadie, pero por allá cuando se presenta la oportunidad las hace. Esa es la iglesia que está hoy. Esa es la iglesia que él le llama la odisea, la que está tibia, la que tú dices que tú eres adventista, que ya tú no estás allá, que tú eres remanente, que tú esto, que tú aquello. Pero Dios dice, Dios dice que eres una infeliz, una desgraciada, que estás desnuda, que te crees que eres lo mejor, pero que no sirves para nada, a menos que te dejes cambiar por Él, el que te quiere cambiar. Ese que lo que quiere es investirte del poder que te va a cambiar. Por eso es que tenemos que abandonar estas cosas. Tenemos que dejar de estar criticando, llamando y uno a los otros y hablando cosas que no tenemos que hablar, haciendo cosas que no tenemos que hacer y pasar más tiempo de rodillas con la palabra de Dios, en el lugar secreto, con la puerta cerrada, como indica Él que tenemos que hacer, para que el poder del Espíritu haya en tu mente, en tu corazón, esos cambios que necesitan hacer, que cuando se presenta esa oportunidad, la reprendes en el nombre de Jesús y no buscas atentar a tu hermano, a quien Él quiere salvar, a quien Él dio su vida por Él, a quien Él no importa el color, de qué habla, de dónde viene, la forma de hablar, no le importa, lo quiere salvar. Murió por Él, fue creado, imagen y semejanza de Él, como lo fuiste tú, como lo fui yo. Pero el problema que seguimos teniendo es el mismo. Ellos no son diferentes a nosotros. ¿Quieres que te diga una cosa? Que muy posiblemente tampoco te has sentado a analizar. Ninguno de ellos tenía ningún tipo de universidad, nada. No habían ido a ninguna escuela. Eran pescadores. El más cerca era el que colectaba tributos. Mira, necesitamos entender que Dios usó lo más sencillo, lo más pobre, lo que menos sabía, para mostrarnos a nosotros el poder que tiene Él para cambiar a aquel que quiera servirle y usarlo para gloria y honra de su Padre, que es quien lo envió a hacer de un mundo caído luz en las tinieblas. Amén. Y ese eres tú y yo, la iglesia del tiempo que nos tocó vivir, la última, la odisea, la que se llama la iglesia adventista del séptimo día, de acuerdo a las escrituras. Cumple con todas las características, tiene el mensaje, tiene el llamado, vive en el tiempo. Pero es la que se cree que es mejor que nadie, que ninguna otra iglesia, que es dueña del mundo, porque ella todo lo sabe, porque tiene salud. El problema que ella tiene es que ella no sabe que está ciega, dormida, y que Dios la va a vomitar, a menos que despierte. Si tú quieres ser parte del remanente de esa iglesia que Dios está llamando, levántate de donde tú estás. Pídele al Señor que te dé discernimiento, entendimiento. Ponte de rodillas y suplica por ese poder del Espíritu Santo que es gratis, que te lo quiere dar. Ya está enviado, ya vino, ya está aquí. Pero no podemos orar. ¿Dónde leímos? En la inmundicia, en el orgullo, en la vanidad, en la crítica, en el juicio. Tenemos que investirnos de la justicia de Cristo. Tenemos que buscar la verdad que es la palabra de Dios. Tenemos que buscar la consagración tuya primero con tu hermano. Dice que ¿qué? ¿Cómo dice? Que Cristo resumió los 10 mandamientos en 2. El primero dice que amarás a Dios sobre todas las cosas. No, espérate, mi esposa viene primero. Dios dijo que mi esposa... Eso es lo que dice ahí. Tu esposa tiene el tercer lugar, para que tú lo sepas. Por si acaso no lo has entendido bien, tu esposo también. ¿Por qué? Porque Dios viene primero. Luego viene aquel que fue enviado por Él para restituirte de todas las cosas que tú perdiste cuando vino el pecado en ti. Luego viene tu esposa. Porque la esposa vino después de que vino el hombre. O sea, aparte no lo has entendido todavía. Adán fue creado primero, ¿se acuerdan? Adán tampoco fue el que pecó. Y esto es un ejemplo.
Dice bien claro que somos iguales para con Él. No está haciendo distinción de ella. Simplemente que muchos de nosotros a veces, o el esposo o la esposa, y que te dijo y que te dejó de decir, tú tienes que escuchar la voz y la voz única de Dios. Punto. Sea tu hijo, sea tu hija, sea tu esposa, sea tu esposo, quien sea. Tiene en primer lugar Dios en tu corazón. Así es. O estás perdiendo el tiempo con cosas del mundo que estás... Mira, muchos de nosotros, esto no le va a gustar a muchos, porque esto habla mucho. Piensen lo que les dé la gana. No estamos aquí para reciclar adventistas. Punto. Los adventistas necesitan venir a los pies de Cristo y salir de esa tibieza en que se encuentran. Somos todos nosotros. Dejar de creer quiénes somos para que Dios pueda trabajar en nosotros. Por lo tanto, si ellos ya tienen la luz, ellos necesitan oración. No necesita que tú los critiques. No necesita que tú los llames. No necesita que tú hagas y deshagas. Ellos tienen esta misma luz. ¿Sí o no? Yeah. Ellos también fueron llamados a dar el mensaje. ¿Sí o no? Sí. Ellos también pueden venir, así como el aposento alto, los 120 que estaban unidos, y tomar posesión de ese mismo poder que ya Dios envió a morar en cada uno de nosotros, que somos el templo del Espíritu Santo. Pero tiene que ser limpiado. Un vaso lleno no puede ser llenado, necesita ser vaciado y está lleno del orgullo, la vanagloria, la vanidad. Eso es lo que caracteriza el yo, el egoísmo, que es el pecado más notable en Satanás. Todo para él. Él no quería a Cristo, ninguno, solo él, tenía que ser él. Su gobierno tenía que ser por encima del de Dios. ¿Tienes tú esa característica? No me lo digas. Yo no la quiero saber. Pregúntate. Ve donde Cristo. Pídele, Señor, ayúdame. Estoy en esta condición. Estoy en una crisis espiritual terrible. No sé qué hacer. Necesito de ti. Si no tú, ¿quién es mi Señor? Porque así estamos. Esto hoy no fue para una lección, simplemente hoy pues decidí predicar. No sé si eso se llama predicar, pero lo que estoy diciendo es la verdad. Lo que estoy diciendo es dónde estamos, cómo nos encontramos, lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo, con nosotros, la iglesia. La que le tocó vivir con la luz que Él le dio para que haga el trabajo que Él le encomendó. Pero que primero tiene que bañarla, limpiarla, ponerle un traje limpio, entonces enviarla. Porque a la fiesta donde Él la está mandando no puede ir como está vestida. Eso es todo lo que Dios quiere hacer aquí. Nosotros estamos en una posición bien difícil. Es tan difícil que no tenemos la capacidad como seres humanos de resolverla. Solo Dios en nosotros la puede resolver. Pero para llegar a Dios tenemos que cumplir con unas condiciones. Nos tenemos que rendir ante Él. Tenemos que abandonar el yo. Eso lo va a hacer Él también, pero lo tenemos que invitar, le tenemos que dar permiso. No cuesta nada, ya Él pagó el precio. Nosotros necesitamos entender esto, que hoy por hoy no estamos. Parece que ya lo dije antes. El Espíritu Santo viene a hacer el trabajo que tú y yo no podemos hacer. El Espíritu Santo es el Padre, el Hijo y el Espíritu en ti, en mí, cuando se lo permite. La deidad mora y vive en nosotros. Lo acabamos de leer. Promesa de Jesucristo. El enviado a tener potestad sobre todo, excepto el Padre. Lo leímos también, 1 Corintios capítulo 15. Juan, capítulo 14. Lo que tenemos que entender es quién es que está hablando, a quién le está hablando, qué es lo que le está pidiendo. Nada que Él no haya hecho, nada que Él no haya proveído ya para que se cumpliese en cada uno de nosotros, como pueblo, como iglesia. Cuando el enemigo ponga en tu mente señalar, criticar, hablar lo que no tienes que hablar, repréndelo. Aguántate. Eso es una. Hay todas las demás. Esta mañana la hermana presentó aquí una fórmula que también proviene de Dios. Se trata de cómo debes de comer. Y explicó ella bien claro que si no comes correctamente, ese espíritu que estamos hablando no puede morar en tu mente. Eso, pero ¿qué tienen? Una cosa no tiene que ver con la otra. Lo escuchaste esta mañana como ella lo explicó. Dios dijo, esta es la forma que yo quiero que tú comas.
para que yo pueda trabajar contigo. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta, bien sencillita. Y no quiero que tú me contestes, yo quiero que tú te la lleves, con esto vamos a terminar. Y tú mismo, en tu mente, medites, ven acá. ¿En qué lugar espiritualmente de los defectos de carácter que yo tengo, yo me encuentro hoy delante de Cristo? ¿En qué lugar espiritualmente yo me encuentro delante de Cristo hoy con el carácter que yo tengo? Hazte esa pregunta, ponte de rodillas y pregúntale, Señor, ¿puedes tú cambiar esto o no? Vamos a ver cuál va a ser la contestación, porque la Biblia dice, las Escrituras dicen, el Espíritu Santo, Dios dice que sí. Amén. Yo no sé cómo tú piensas, o el enemigo te ha puesto que piense que es imposible, que tú no puedes, que tú eres una causa perdida. Pero aquí dice bien claro. Es más, Filipenses 4:13, ¿qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Tú sabes eso desde que naciste en el Evangelio? ¿Cuándo lo has puesto en práctica? Nunca. Porque para eso hace falta ejercer ¿qué? La fe. La fe es el principio de esa fortaleza en Cristo que me permite hacer todas las cosas. Ahora, si no lo practico, ¿cómo es posible que se pueda hacer una realidad? Yo tengo un carro allí, pero no lo guío, pues no va para ningún lugar. El Espíritu Santo es el vehículo que Dios está usando para llevarte a ti de la mundanza que tú tienes, y tengo yo, a la santidad que necesitas para estar en su presencia. ¿Quieres o no quieres? Eso depende de ti y de mí. Que Dios los bendiga. Vamos a orar. Amén. Todos los que puedan, por favor. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, Dios eterno.